Muy bien. ¿Quién quiere participar? Carolina. Carolina, me escribiste acá. Bueno, Dios me mostró que Margarita se ve tímida, pero hay una guerrera en potencia en ella. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea compartirnos cómo les fue con esta experiencia? No, si usted apaga esta luz, no vamos a ver nada. ¿Nadie más? Listo, muy bien. Quería hacerles esta pregunta porque aunque esto no, como les decía yo de pronto en la lección pasada, esto no va a pasar de un ya. En algunos casos el Señor te va a hablar inmediatamente de la persona, pero en otros casos no. En otros casos va a requerir que nosotros nos metamos más profundo con el Señor. Porque a veces el verdadero valor de una persona está demasiado escondido, demasiado adentro, y nosotros necesitamos ahondar más para poder encontrar el valor de ella. Y solo cuando encontremos el valor de ella, eh, podemos nosotros de verdad invertirnos en ella y querer mentorearla. ¿Listo? Yo quiero que a las personitas que le voy a preguntar, ustedes nos puedan compartir de la clase pasada qué fue lo que más les impactó. ¿Qué fue lo que ustedes dicen, wow, esto se sembró en mi corazón y se marcó en mi corazón? Entonces, mi amor, ¿a quién quieres que comparte y participe? Ah, Joana. ¿Tienes abierto el micrófono? ¿No tienes abierto el micrófono? ¿Yo le dije? Sí, ¿O tú? no tú. No, la idea es que tú el micrófono abierto, por eso te decía yo que quedáramos. Joanita, ¿estás Joanita, por ¿estás ahí? por ahí? Buenas tardes Buenas a tardes todos, a Dios los todos, Dios los bendiga. bendiga. Joana. Joana, no, Joana no está por ahí. Sí, ahí está. Aquí estoy, pastor. Hola, Hola, Joanita. Joanita. Señor, ¿Escuchaste la pastor. pregunta de Moni? Sí, señor. ¿Qué Cuéntanos. fue lo que Cuéntanos, más me Miki. impactó de la clase anterior? Ujú. Acerca de el mentoreo. Mi pastora hablaba acerca de cómo mentorear a una persona, pero más que lo que ella hablara, lo que decía la palabra. No verla como, o sea, no ver a esa persona como yo la veo, sino verla como la ve el Señor. Decía que la palabra dice que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En este proceso ella ponía un ejemplo que en ese momento era yo. Entonces ella decía, Joana ya no es la misma que cuando llegó, Dios ha hecho un proceso en ella y ya las cosas viejas, como le dice la palabra, como se refiere a la palabra, las cosas viejas pasaron, aquí Mm. todas son hechas nuevas. A mí me impactó eso, me impactó como lo hablaba la primera vez que tuvimos la clase con Ivy, es que es difícil nosotros ver las personas así. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay personitas que de pronto se vuelven muy dependientes de, ore por mí, mire yo qué hago, mire, y uno les da una guianza respecto de pronto a lo que uno ha vivido, de pronto a la que el Señor también le habla de la persona, pero hay personitas que son difíciles, ¿sí? Entonces, en esta clase entendí que esas personas difíciles es porque el Señor definitivamente está trabajando conmigo para aprender a amarlas y a verlas como el Señor las ve. Ok, Joanita, Joanita, gracias. gracias. Bueno, pues Bueno, Martica, ¿estás por ahí? Marta Janet. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Miriamcita, Miriamcita, bendiciones. Ay, por fin pude hablar. Hola, Oh. Miriamcita. ¿Cómo estás?
Bien, aquí cacharreando, menos mal que pude. ¿Cómo van? Oye, Oye, qué bien. Muy bien. ¿Estás con ¿Estás con Carlitos? Carlitos? No, señor, estoy es aquí con Melanie. ¿Quiere, Ah, si bueno, quiere, llamo a Carlos para que esté en la clase. es Es que que Carlitos había Carlitos. llamado a Moni para recibir hoy la lección. Ah, bueno, vale. Si quieres, Si sí, quieres, dile sí, que se dile que se conecte. conecte. Ah, bueno, vale. Mira, Carlos, está Carolina, Mafe, Carolina, Carmencita, Rosaura y pero, Delita. pero Carolina no estuvo No hace estuvo 8 días, la vez pasada. pasada. No, Carolina Bolívar. Bolívar. Carito Carito Bolívar, Bolívar, desde desde aquí, San desde San Diego Diego hasta a el barrio, ¿qué? ¿digo qué? Marsella. Marsella. Carito, Dios te Carito, Dios te bendiga, ¿me bendiga, ¿me escuchas? escuchas? Caro Caro Bolívar. Bolívar. Pero mi paz, Hola, Hola, Carito, Carito, bendiciones. bendiciones. hola, hola. Carito, con Carito, con respecto a la respecto a la pregunta que pregunta hizo que hizo Moni, Moni, ¿la ¿la escuchaste? escuchaste? Sí, mi paz. ¿Qué nos ¿Qué puedes nos puedes decir? ¿Qué decir? nos ¿Qué puedes nos puedes comentar? comentar? Bueno, respecto a la pregunta, creo que es importante eh, el mentoreo, ya que en esas pautas nos sabemos identificar cuál es el problema del otro. Podemos ser sensibles también a quizás a los problemas de los otros. Y principalmente, eh, bueno, ponernos en los zapatos del otro. Entonces, pienso que es una función muy importante el poder acercarme de una manera en la cual primero sea Dios el que me Se muestre fue la quién señal, es Él aló, o quién es ella. aló, Y Carito, en segunda manera, ¿Sigues no se fue. conectado? verlo como Dios ¿Desconectó? No, ahí está. Aló, Carito. ¿Aló, Carito? Ahí está hablando. Sí, está Ah, hablando. Ah, es que sí sí se se entendió envió como como a a ir ir la la señal, señal, Carito, Carito. Es que como que se como fue. que Ah, se fue y por Ya eso, está ¿sí? como a escuchar. escuchar. Ay, es que no se escucha muy bien. Sí, es que Sí, como es que que como tuvo que un tiempo hubo un que se tiempo que escuchó, se pero escuchó, como que se pero como que se bajó el bajó sonido y el sonido y volvió. volvió. Entonces Entonces te no te entendimos bien. entendimos bien. El computador, mi padre, yo creo, el sonido de No PC, importa es que que estoy siga, acá. que Listo, tenemos Listo. que pero aprovechar. tranquila, Tranquila, sigue, tranquila. sigue Sigue, y sigue ahí y te ahí cogemos la te idea. cogemos la idea. Vale. Era mucho Sí, silencio. No, otro no, ya dijo que ya. ¿ya? ¿Ya? Bueno, Bueno, sigamos. sigamos. te- te- ella ya había acabado de completar la idea. Por eso ella misma te dijo que ya te había dicho. Tú me dices que no, tú me dices que sí. No, yo no te dije nada, sino ella misma te está diciendo a ti, yo solo te estoy diciendo lo que ella te dijo, no, ella cogió conmigo. Bueno, muy bien, entonces vamos a entrar en tema. Hace 8 días hablamos de los principios del mentoreo y hablamos de la palabra conocer y nos referíamos, estábamos en la escritura y veíamos que la palabra conocer em, entre sus significados tiene dos significados muy importantes y hace 8 días los tocamos y decíamos que el primero de esos significados provenía de la palabra griega aido. ¿Quién se acuerda de eso? ¿O quién se acuerda de los dos significados que encontramos de la palabra conocer hace 8 días? O hace 8 días, perdón, hace la clase pasada, que ni hace 3 días. ¿Quién se acuerda? ¿Dónde está Idelita? Por ahí. ¿Estás por ahí, Idelita? Aquí estamos, ¿ya? Sí, ya. ¿Te acuerdas cuáles eran los significados de la palabra conocer que vimos hace 8 días? El del griego oída, Sí, oída. es un conocimiento pleno, un conocimiento, una certeza. ¿Sí? Esa es la parte Muy bien. es cuando estamos convencidos del valor de la persona.
¿m? Sí. Y el otro conocimiento es el Dios, Ginosco. que es cuando, exacto, que ese conocimiento se va dando a medida que uno va avanzando con la persona. Es un conocimiento progresivo. Exactamente, sí. Listo. Necesitamos tiempo para conocer a esa persona. Para poder conocer el valor, para poder desear conocerla, es el asunto. Y hoy Exactamente. vamos a hablar nosotros del tercer significado de la palabra conocer, porque el mentoreo no es otra cosa sino transmitir conocimiento desde un individuo a otro individuo. Y para nosotros poder transmitir ese conocimiento necesitamos conocer. Así que hoy vamos a entrar entonces en la segunda parte y sin más, pues entonces entremos en materia. Vamos a ir a la palabra de Dios, ahí donde cada uno está, tome su Biblia y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 11, verso 25. La versión que tengo aquí en la pantalla es Nueva Traducción Viviente, pero como estamos trabajando en fortalecer nuestro uso del método reflexivo, cada uno va a leer la versión que cada uno tenga. La palabra en Mateo capítulo 11, verso 25 dice, en esa ocasión Jesús realizó la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie me conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso, y pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es liviana. Vamos a meditar en este texto y vamos entonces, les voy a dar unos 3 minuticos para que cada uno lea de manera personal y en voz baja el texto nuevamente y vamos a aplicar razonamiento a ese texto y vamos a preguntarnos qué nos enseña ese texto acerca de Dios, qué nos enseña ese texto sobre mi vida y cómo es posible aplicar ese texto en mi vida. ¿Listo? Tienen cada uno 3 minutitos y ahorita entonces socializamos lo que el Señor y el Espíritu Santo les haya hablado, ¿vale? Entonces ahí ya tú haces le decides a quién les preguntas, igual que... ¿Ya viste alguna víctima por ahí? Pues yo, Carito, creo que uno es plenamente y el otro es progresivo. Escribió Carolina Chávez de la anterior pregunta de qué tú hiciste. Ah, pero escuchó la clase pasada entonces. ¿Y la escuchó por dónde? Luego me dice que no se pudo grabar. Ayer te dije que había grabado el video de la clase que la había enviado por ¿Toda? YouTube. Sí. Yo le entendí que el pedacito que había grabado de los 10 minutos. No, por eso me fui atrás para volverla a hacer. Porque ya Luz Miriam, Yasmín se quedaron y pregúntenme. Sí, aló, sí, no, De Carolina. no, yo no me escucho, a mí no me escucho. Sí, Carito, sí te Carolina Chávez, aquí escuchamos. te escuchamos. Sí, ay, perdóname, es que no estoy tratando de cuadrar esto, pero bueno, ya, Tranquila, ahí todos Tranquila. estamos haciendo el curso. eso veo. ¿Quieres contestar las preguntas, Carito? Ya, dame un minuto que estaba mirando Todavía cómo. no he pensado, dile. Bueno. No he dicho nada. Ya. Listo.
¿Así? Pero sin el fondo no se puede, sin esa diapositiva. Solamente como las fotos que yo pedí. ¿Tú quieres esconder lo que hacemos? Pero entonces, ¿para qué los quieres? Ah, ya, mira. Ya leí el chiste. Queremos mientras que están contestando y aprovechemos el descuento. Bueno, Bueno, por aquí yo veo conectado a Rosy hace carita por allá. Rosaura Rosaura Camacho, que está haciendo caritas. Rosaurita. Rosaurita. Ya. Cuénteme, pastor. Hola, Hola, Rosaurita. Rosaurita. Juanchito Juanchito Fonseca. Fonseca. Hola, Hola, Rosaurita, Rosaurita, ¿me escuchas? ¿Qué está escuchando? No. No. Hola, Hola, Rosaurita. Rosaurita. No me No me escucho. escucho, no la escucho yo. Otra persona. Vamos a intentar con Juanchito Fonseca. Desde San Diego hasta al lado de Tupimax. ¿Me escuchan? Sí, señor, yo te escucho, pastor. Miriancita, ¿quieres ¿quieres compartirnos algo del... ¿Qué te enseña Ok. este texto bíblico sobre Dios? Sí, señor. Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento de Él sin excepción, así como Jesús tuvo ese conocimiento, quiere compartirlo con cada uno de nosotros. ¿Qué me enseña ese texto bíblico sobre mi vida? Sí. Debo tener un corazón enseñable, moldeable y dócil para poder recibir lo que Dios quiere para mí. ¿Y cómo puedo aplicar ese texto bíblico en mi vida? Permitiendo que Dios se revele a mi vida y de la misma manera como Jesús comparte ese conocimiento del Padre, yo debo compartirlo a las demás personas. Ok, gracias, Miriam. Bueno, pues, Gracias. Yo quiero. Bueno, este texto bíblico, aparte de lo que dice la hermana Miriam, demuestra que Dios, a pesar, ¿me escucha, Paz? Sí, ahí te te escuchamos. Que Dios, a pesar de que nos conocía a la perfección, o sea, Él esperó a que así como Él nos conocía, nosotros llegamos a conocernos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a Él por medio del Hijo y el Hijo conoce al Padre y así nosotros con ese corazón moldeable y enseñable, como lo dijo la hermana Miriam, podríamos agradarlo. Y esa humildad de pronto de no decir, es que yo sé, y ver con los ojos del mundo, sino ver con los ojos reales que Dios ve a las otras personas. Para mi vida, que pues efectivamente si uno se encuentra en la primera percepción que se lleva de las personas y no permite llegar a conocer a nadie más a fondo, sino uno es de mal genio, es un grosero, no se deja hablar y ahí se cerró. Entonces uno dice, no, es mejor para evitar allá y yo acá. Sí. Esa es una de las cosas. Entonces, aplicable para mi vida, con la gracia de Dios puesta sobre mí, romper todos los paradigmas y entrar a romper esas barreras que esa persona coloca, porque si Dios lo tiene con un propósito, como a todos nosotros como mentores debemos llegar a que Él lo conozca, lo entienda y le baje al corazón para que pueda agradar el corazón de Dios.
Vale, Vale, Carito, Carito, muchas muchas gracias. gracias. Qué Qué bonito. bonito. Bueno, Bueno, una última ¿una última persona. persona? Sí, sí. Vamos con Vamos con una persona más. persona más. ¿Quién escucha y quiere escucha y quiere participar participar ahí? ahí? ¿Algún ¿Algún voluntario? Álvaro. Hola. Hola. Alvarito. Álvaro está sacando la mano. Álvaro está Álvaro, ¿está levantando la levantando la mano. mano? ¿Dónde Sí. está? No te veo. Alvarito. Ok, ya. Dile que ya. Ya. Ya tienes Ya el tienes el micrófono micrófono activo, activo, Alvarito. Alvarito. Bendiciones. Bendiciones. Y Y Delia. Delia. Bendiciones para todos. Amén. Bueno, enseña este pasaje sobre el mejor ejemplo de Dios en la tierra es nosotros como padres terrenales. Y nosotros como padres tenemos mucha certeza y mucha fe sobre nuestros hijos. Vemos mucho más allá de la realidad. Entonces en el mentoreo eso es lo que nosotros debemos de hacer con las personas, ¿sí? Persistir y no desistir con las personas que Dios nos ha puesto. Entonces, Ok. ese es el ejemplo de ese mentoreo, así como Dios siempre, por ejemplo, que su discípulo Pedro lo negó, sin embargo, él siguió adelante con la visión que tenía de él y pues para llevarlo al otro lado. ¿Y qué me enseña sobre mi vida? Pues me enseña mansedumbre, obediencia y humildad de corazón, pues para poder hacer la labor aquí en la tierra. ¿Y cómo lo aplicaría en mi vida? Llevando la carga de Jesús, ¿sí? Y para eso debo tener compasión, ¿sí? Como él siempre lo hacía, ¿sí? Se compadecía de ellos. Entonces yo creo que es algo que el espíritu de compasión debe crecer en nosotros, ¿sí? Y pues Sí. nosotros siempre llevando las armas las armas de amor, pasión, y también las armas espirituales, básicamente. Bueno, Bueno, Alvarito, Alvarito, muchas muchas gracias. gracias. Santo. Listo, muy bien. Entonces, me alegra que, digamos que cada vez que vamos a profundizar sobre un texto, intentemos ir más profundo, más allá de lo que las palabras obvias nos dicen y permitir que el Espíritu Santo nos lleve al contenido y al cuerpo de esas palabras. La palabra de Dios dice cuando habla de ella misma que es una espada. Y cuando hace esa alegoría, lo que quiere decir es que cada texto, cada palabra que se escribe, o que está escrita en la palabra más bien, siempre que se lea va a causar y va a afectar el carácter del ser humano que la está leyendo. Entonces, ninguna porción de la palabra es para otro, siempre es para mí, siempre es buena para mí, siempre es nutritiva para mí. Y cuando yo entiendo eso, yo empiezo a asombrarme con cada cosa que encuentro en la palabra. ¿Listo? Y esta porción en especial es una porción que nos nutre a los que somos maestros, a los que somos líderes. Porque todo aquel que ha decidido ser maestro, que ha decidido ser líder, decidió tomar el yugo de Cristo. Hay muchos hijos de Dios que deciden ser hijos, pero hasta ahí, pare de contar. Hay otra porción de esos hijos que deciden ser discípulos y ese discípulo decide tomar el yugo que Cristo llevó aquí en la tierra y ahora empezar a llevarlo él. Y por eso esta porción que vamos a estudiar hoy es muy importante para nosotros. Y ya la clase pasada nos hablaba de nuestra labor, de nuestro hacer.
pero hoy vamos a hablar acerca de nuestro ser. Cómo esa palabra conoce se ve implicada en el ser del maestro, en el ser del líder, en el ser de esa persona que desea ser mentor en su corazón. No todo el mundo ha sido llamado para ser mentor, pero los que hemos sido llamados a ser mentores, definitivamente hemos sido llamados a ser líderes y maestros. ¿Listo? Entonces, vamos a conocer ese tercer significado de la palabra conocer, bueno, valga la redundancia, a verlo más bien, y ese significado proviene del griego epiginosko. Ahí lo tienen en las pantallas, eso parece un trabalenguas. Pero epiginosko significa conocimiento avanzado y profundo. Y entonces ahí podemos recapitular. El primer significado que vimos de conocer fue oída, que es un conocimiento pleno, un conocimiento lleno de verdad. El segundo conocimiento fue ginosko, y fue cuando decíamos que es un conocimiento progresivo, pero constante. Es decir, aunque no lo conozco a totalidad, sigo paso a paso el avance o el proceso para poder conocer. Y este tercero ya nos habla de un conocimiento avanzado y profundo. Mateo capítulo 11, verso 27 nos habla de eso. Es de ese tipo de conocimiento que une perfectamente al que conoce con lo conocido. Es ese tipo de conocimiento que le da sentido al aprender a conocer, a entender, a percibir, a valorar, a ver. Uno de los ejemplos que podemos usar para de pronto darle una imagen, una ilustración a este significado de la palabra conocer es el matrimonio. ¿En qué sentido? En que después de que una persona lleva 10 años casada o menos, a veces hasta 7 en adelante y de ahí para adelante, al final de su matrimonio, él conoce tanto o ella conoce tanto a su esposo más que la misma familia lo conoce a él. Y esa ilustración no tendría sentido en la figura en el que todo el mundo diría no, el que más conoce a esa persona es su mamá. Pero resulta que esa persona ha cambiado tanto ya toca cambiar la otra, el otro link, sí. Sí, te lo tenía enamorado uno, ¿no? Listo. Vamos a compartir pantalla nuevamente mientras ingresan los demás. Y me quedé sin tiempo y yo misma no me di cuenta. Listo, muy bien. Entonces, sigamos. Entonces decíamos que la figura para este tipo de conocimiento es el matrimonio, porque una persona a lo largo de su vida y de sus años cambia. Y al cambiar, la persona que realmente lo va a conocer más, no va a ser su progenitor o su progenitora en este caso, sino la persona que está junto a él constantemente, que para esta figura va a ser la esposa. Entonces, es ese tipo de conocimiento que logra esa unidad perfecta entre el que va a conocer con el conocido. Es esa
ejemplo que Jesús pone en la palabra cuando Él habla acerca de sí mismo con el Padre. Y dice, nadie conoce al Padre más que el Hijo y nadie conoce al Hijo más que su Padre. Es decir, que ellos estaban tan completamente unidos que nadie tenía ese nivel de relación y de conocimiento. Es ese tipo de conocimiento que nos lleva a tener una participación prácticamente unánime con esa persona a la que yo estoy conociendo. Entonces, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha conocido una pareja, un matrimonio, que ya se parecen hasta físicamente? ¿Alguno ha conocido alguna situación así? Que usted sabe que no son familia, eso no es incesto, pero que se parecen, que hay ademanes que tienen iguales, que ya hay hábitos que hacen igual, y que cuando usted habla con ese matrimonio, ellos le dicen, no, yo no hacía esto antes, yo lo hago es ahora que estoy casado con él o con ella. Y si de pronto ustedes los han conocido, ese es el cuerpo, el significado de esta palabra epiginosco, conocimiento avanzado y profundo. Y de esa palabra que extraemos nueva hoy, vamos a extraer el siguiente principio. Y el principio de hoy dice así: solo quien está conectado al corazón de Dios se comienza a parecer a Él y puede darlo a conocer a otros. Y se los digo nuevamente, solo quien está conectado al corazón de Dios se comienza a parecer a Él y puede darlo a conocer a otros. Y este principio es muy importante que nosotros lo entendamos, porque no es quién más lee la palabra, quién más está en actividades en la iglesia, sino quién está conectado al corazón de Dios. Y recuerde usted que el corazón, esa palabra corazón, habla de carácter, habla de decisión, habla de dominio. No habla de amor como nosotros pensábamos antes. Cuando la palabra habla acerca de corazón, dice que habla acerca del carácter, de la determinación. Así que solo quien está conectado al corazón de Dios, es decir, a su carácter, a las características que lo hacen a él persona, se comienza a parecer a él. Y es ahí donde está capacitado y habilitado para darlo a conocer a otros. Este conocimiento avanzado y profundo tiene estas características. La primera característica que vamos a hablar de este conocimiento avanzado y profundo es que este es el tipo de conocimiento que tienen Jesús y el Padre y que el Padre tiene en el Hijo. Es una relación profunda, completa y sin aberturas, como sin riesgo de que haya alguna derivación el uno del otro. Los dos piensan lo mismo, los dos tienen la misma cosmovisión, tienen la misma manera de conocer, tienen la misma manera de entender, de percibir, de darle valor. Esta otra característica de este conocimiento es que Jesús quiere revelarlo solamente a los que son como niños. Y en esto hay algo bien particular que nosotros tenemos que entender. Este conocimiento, quizás el conocer de ginosco y el de oída, es revelado a muchas personas. Muchas personas pueden tener un conocimiento pleno. Un científico tiene un conocimiento pleno porque ha estudiado todas las variables de algún tema. O alguien puede tener un conocimiento progresivo y constante de alguien. Pero no cualquier persona tiene un conocimiento avanzado y profundo. Ese conocimiento, dice la Escritura, que ha sido revelado solamente a aquellos que piensan como niños. Y lo leímos ahorita en Mateo al comienzo, cuando dice que Jesús al orar dice: Señor, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. ¿Por qué? Porque
Ese conocimiento avanzado y profundo, si el antiguo tiene poder, imagínense conocer lo que viene y lo que Dios tiene predispuesto para nosotros. Eso es un poder enorme en las manos de alguien eh, que necesita saber o necesita estar conectado con el Señor para darle el manejo a ese conocimiento que debe ser. Si nosotros pensáramos, por ejemplo, de que ese conocimiento avanzado fuera revelado, por ejemplo, un científico, ¿ustedes qué creen que podría pasar con eso? ¿Será que la gloria se la darían a Dios? ¿O qué pasaría con esa gloria? Se quedaría en el mundo y el humanismo que ahora hay definitivamente se dispararía. Así que el Señor, en su sabiduría, decide esconder estas cosas de los sabios y de los inteligentes y revelárselas a los que son como niños. Pero ¿quiénes son? ¿O qué características tienen esos que la palabra llama niños? A veces nosotros pensamos que la palabra niño habla de inocencia o de inexperiencia, pero el significado real de la palabra niño es persona o progenie de su padre, es decir, descendiente de su padre. Y el significado de la palabra niño es persona que está lista para aprender. Esa es la palabra, ese es el significado real de la palabra niño. Así que cuando Jesús dice que se la quiere revelar a los que son como niños, está queriendo decir, quiero revelárselas a los que son mi descendencia, es decir, a los que van a llevar el yugo después de mí y a aquellos que están listos para aprender. Entonces, ¿ven ustedes cómo ese significado cambia? Ya no es solo al inocente, al que es transparente, porque esa es la cosmovisión que nosotros teníamos. No, Jesús quiere revelarle eso a los que están listos para ser enseñados, a los que dicen, yo quiero aprender, yo quiero ser como tú. Y es ahí donde ustedes van a encontrar muchas personas a lo largo de su vida que tienen poco tiempo caminando con el Señor, pero han crecido enormemente con Él porque en ellos hay un anhelo de aprender. Y también vamos a encontrar personas que llevan caminando con Dios y con eso no estoy diciendo que son mal cristianos, solo que al no tener ese espíritu de niño, de querer aprender, de querer que le enseñen, de querer llevar el yugo de Cristo, hacen que en su camino haya un freno y llegan hasta cierto punto. ¿Listo? ¿Todos van conmigo ahí? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Este conocimiento, además, es un conocimiento que me une, me sincroniza. ¿Ustedes saben qué es la palabra sincronizar? Es andar en la misma línea, es andar no paralelo, sino junto a, ¿sí? No es andar paralelo, es andar de esta manera. Aunque van en la misma posición, van en la misma dirección, no van juntos. Pero sincronizar significa que hacen esto, se unen. Se unen. Entonces, ese tipo de conocimiento me une a la persona que conozco. Acuérdense que esta clase hoy habla del ser, no del hacer del maestro, sino del ser. Así que este conocimiento es solamente dado al maestro, al mentor, al líder. Y es un conocimiento que te va a unir y te va a sincronizar con la persona de Cristo, porque ella es a la que tú estás queriendo conocer. Este tipo de conocimiento además es esa alegoría también que usó Jesús cuando dijo que cada persona que quisiera seguirlo debía tomar su cruz, ¿se acuerdan? Que toda la gente a veces usa ese versículo para cuando está en la mala, que dicen, Sí, no, señora. es que Cristo me dijo que tomara mi cruz. Y digo, espere, ¿cierto? O hay gente que dice, no, es que el Señor me impuso su yugo, dicen algunos. Pero ni siquiera sabemos qué es yugo. Cuando estaba preparando esto y veía que era yugo, encontraba esta imagen que les estoy mostrando aquí en la pantalla. Esa imagen
cuando ustedes ven que son como dos collarcitos unidos por una madera, esa imagen, eso es un yugo. Y el yugo era algo que se le ponía al buey y siempre se ataba un buey viejo con un buey joven, para que el buey viejo entrenara al buey joven e hicieran surcos en la tierra para poder sembrar. ¿Sí? Es decir, que hacer surcos y tirar no era una tarea fácil, no era llevar agua y regarla, era una tarea difícil y por esa razón necesitaba ser hecha por dos. Y siempre era necesario preparar a otro. Y cuando el Señor dice que pónganse mi yugo, ahí en Mateo capítulo 11, verso 28, que se los puse en la pantalla, Jesús les dice, vengan a mí los que están cansados, los que tienen cargas pesadas, yo les voy a dar descanso. Pero después de eso les dice, pónganse mi yugo. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué pueden leer ustedes? Déjenme enseñarles. Miren, esta versión de Nueva Traducción Viviente a mí me encanta, porque es una versión apegada a la traducción original, pero nos deja conocer la profundidad del texto. Y cuando la palabra dice, o nos está hablando del yugo, no nos está hablando como una carga en la cual el Señor se la autoimpuso usted y mire a ver cómo sale usted de ahí. No, sino que Él te está haciendo una invitación hoy. Él te dice, ven, yo te hago descansar de lo que a ti te está cargando, de lo que a ti te está haciendo sentir fatiga de la vida. Y muchos aquí y ahora están sintiéndose cansados y fatigados de la vida. Y cuando el Señor les extiende esa invitación y les dice, ¿quieres ser mentor como yo? ¿Quieres ayudarme a sacar a otros al otro lado? ¿Quieres ayudarme a rescatarlos del mundo y sacarlos de la oscuridad y traerlos a la luz? El Señor lo que está haciendo es una invitación, pero Él no te lo va a imponer. Como nada en el Señor, Él no lo va a imponer. Él está diciendo, pónganse mi yugo y déjenme enseñarles. Porque Él es el maestro de maestros. Él es el único que nos puede a nosotros enseñar cómo es que esa tarea de coger una persona de la oscuridad y sacarla a la luz puede ser una tarea fácil y liviana. Porque si ustedes lo piensan en sus fuerzas, o sea, si ustedes fueron como yo y seres humanos normales, hace 8 días se fueron pensando, ¿cómo es posible que yo voy a mentorear a alguien y cómo es posible que yo no voy a tener bajas en el camino? Si la mayoría de nosotros ya nos habían enseñado que usted comparte la palabra cual sembrador y allá el Señor mira a ver quién da fruto y en quién no, y usted el día del juicio llega y le pregunta a Jesús, bueno, ¿cuál de mis semillas sí dio fruto y cuál no? A nosotros nos habían enseñado eso, que eso era predicar, tirar la semilla y que por allá el día del juicio usted iba y le preguntaba a Jesús, bueno, ¿y todos a los que yo le prediqué alguno? Y miren que no es así. Jesús vino uno a uno y de esos ninguno se le perdió. Pero, y veíamos que Jesús lo hacía de una manera, no era que Jesús decía, ay, otra vez yo con estos 12, Señor, pero yo, ¿qué he hecho para merecer eso? No, Jesús no decía eso. Dice la palabra que Jesús los amaba. Y no solo Jesús, ustedes ven el ejemplo de Pablo. El que haya leído aquí ya todas las cartas de Pablo, se da cuenta que Pablo amó a sus discípulos. Él los amó, hasta cuando los regañaba les mostraba el amor. Y es importante que nosotros conozcamos esta forma de mentorear de Jesús, porque un mentor necesita conocer profundamente a Dios, para que así él pueda estar conectado a la raíz y sincronizado con el corazón de Dios. Porque digamos que de otra manera,
Dice la palabra que el Espíritu Santo es el único que puede traer a convencimiento a una persona. Y si nosotros intentamos hacer un mentoreo sin el Señor de por medio, créame que eso es imposible. Lo que vamos a crear es gente religiosa y que no tenga fundamento. Acabamos, caímos. Dime, ¿quién habló por allá? Amén. Amén. Bueno, Que Javier quiere tinto. Javier quiere Que si tinto. no hay modo y un tinto y un Javier. Estoy callado hoy. Lo tienen callado, ya lo tienen callado. Bueno, la revelación a la cual Jesús se refiere, la da el Espíritu Santo, es esa revelación en un contexto de discipulado. Es ahí donde nace, nace esa necesidad de discipular a otros, donde nace la gran comisión. ¿Se acuerda lo que ella dice? Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. Imagínense que esa gran comisión siempre ha dicho eso, pero sin embargo nosotros casi siempre interpretamos por tanto id y predicar la palabra y yo me encargaré del fruto, pero eso no dice, siempre ha dicho por tanto id y ¿quién es el que tiene que hacer los discípulos? Yo, el enviado. Y Juanchito, bien. La mayoría siempre lee por tanto id y esa parte de hacer ya se la configuran a Cristo de entrada. Yo voy, pero tú los haces. Y la palabra no dice eso. La palabra dice por tanto id y tú haced discípulos y tú enséñales todo lo que viste en mí. Así que hoy tu cosmovisión tiene que ser cambiada y renovada, porque una persona, para poder ser un buen mentor o un mentor de acuerdo al corazón de Jesús, tiene que nacer en la persona de Dios, tiene que nacer ahí. No es suficiente conocer, no es suficiente ya saber todo el detrás de cámaras de una iglesia. Por eso es que para nosotros, ustedes que me están escuchando, y en la iglesia Manantial en general, no nos cabe la expresión de yo nací en cuna cristiana. Eso no existe. Eso no es real. Todos nosotros tenemos que entender que el hecho que tú camines con Dios obedeció a una decisión que tú tomaste. Amén. Amén. Y eso tenemos que enseñárselas a nuestros hijos. Porque allí, cuando la palabra de Dios dice en Mateo 11, 28 al 30, y dice, pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, quiere decir que el discípulo que siguió a Jesús, ¿qué tomó? Una decisión de dejarse enseñar. De seguir. ¿Cierto? Así que hoy el maestro tiene para ustedes esa invitación. La estrategia discipuladora de Jesús consiste en cuatro invitaciones que él le hizo a sus discípulos. Y es la que vemos aquí en la pantalla. Yo quiero que usted la vea ahí un momentico. 4 invitaciones que las vimos, digamos, de pasada hace 8 días. En la clase pasada, yo y mis 8 días. Pero hoy vamos a profundizar en las 2 que nos competen a nosotros. En estas 2 primeras. Primera, ven y ve. Ven y sígueme. Miren que el enfoque de Cristo al hacer esta invitación, estas 2 invitaciones, eran las multitudes. Él se dirigió a las multitudes. ¿Cuántas veces en un culto, en un servicio, en un grupo de cuidado, el Señor hace invitación a multitudes? Y esas personitas que pasan adelante son las personitas que aceptan esa invitación de Cristo a venir a Él. Y esa primera invitación que el Señor les hace cuando, por ejemplo, en cuidado y crecimiento los tenemos la primera vez. La primera, invitación que les hace Jesús es ven y ve. Todavía el Señor no le está diciendo sígueme. Todavía el Señor no le está diciendo déjame entrar. Todavía el Señor no le está diciendo conóceme. No, solo le está diciendo que ven y ve. Y hasta luego de eso le dice ven y sígueme. Vamos a profundizar un poquito en la primera.
ven y ve. Juan capítulo 1, verso 38 y 39 dice, y volviéndose Jesús y viendo que lo seguían. ¿Ustedes cuántos creen que eran? ¿1, 2? Los que lo seguían. Multitudes. Muchos. Viendo que le seguían, les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué buscáis? No les dijo, ay, menos mal vinieron porque yo soy el Mesías, No. sin mí no tienen salvación. ¿Qué les ¿Qué dijo? hacen aquí? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Alguien que me ¿Qué andan diga buscando? cuál era la razón de esa pregunta. ¿A qué estaba apelando Jesús cuando hizo esa pregunta? A que era decisión de ellos. Muy bien, estaba diciendo, ¿por qué razón me sigues? ¿Sí ve cómo cambia el contexto? ¿Cuántos quedaban? ¿Cuántos se iban? Sí, claro, ¿Qué es porque lo lo que usaban, hace? era por los milagros Exacto. o por todo lo que hacía. ¿Qué Sí, es todos de lo que pronto hace que tú me salían- busques? ¿Qué quieren de ¿Cuál mí? era la Bueno, razón? ¿qué les puedo? ¿Sí se han dado cuenta que muchas Pero esa veces pregunta está nosotros más de uno. omitimos esa pregunta cuando le predicamos a alguien de Cristo? Sí. Sí. Nosotros le vendemos el milagro, nosotros le vendemos la solución, pero nosotros omitimos ese pequeño detalle antes de que ellos hagan discipulado. El pequeño detalle en donde Jesús quiere que esa persona tome una decisión y quiere saber cuál es la razón por la cual la quiere tomar. Y entonces ellos le dijeron, dice la palabra, Rabí, ¿dónde moras? Entonces la gente le dice, nosotros estamos aquí por ti. ¿Sí van conmigo? Sí, señora. Y Amén. luego en el verso 39 les dice, venid Vení y y ved. ve. Y fueron y vieron dónde moraba. ¿Y qué hizo toda la gente que lo seguía? Se quedaron con él aquel día. Se quedaron con él. Porque era como la hora décima. Mira este patrón tan hermoso que hay acá. O sea, porque Esa- ya era muy tarde. Porque ya era muy tarde se quedaron. Pero mire que frente a la Tenían invitación de opción de Jesús, volverse. ellos tenían la opción de De irse. volverse. De irse. Pero ¿qué deciden hacer? Quedarse. Quedarse con él. Muchos No de los les que interesó nosotros... la hora. Exacto. Muchos de nosotros, muchas veces el maestro nos invitó a venir y a ver. Y muchas veces vinimos a ver. Pero cuando Jesús ya nos invitó a quedarnos, muchos de nosotros dijimos, no, todavía no. Todavía no, y yo mejor quiero arreglar estas cosas. Pancho, ese bombillo no lo va a ver bien. Sí voy, Mejor me no quedo en voy. cama. Juancho está ya metido Ese debajo de la bombillo mesa. voy. no lo va a ver bien. ¿Listo? Dime la Así cosa, Juancho, que no lo vas a ver. quiero regalarles ¿Sabe, una... Paz? Dime. La verdad, Claro. esta parte de que ya era como las 10, Sí. era como la excusa, ¿no? La que de pronto utilizamos en determinado momento para no hacer algo. O sea, Sí. fue la excusa Tarde, se en me donde hizo la tarde. gente pudo haberse pegado a esa excusa, pero aún así decidieron quedarse. O sea, la excusa estuvo siempre presente. La gente decidía si la quería usar a favor o en contra. Y en ese momento hicieron caso omiso a esa excusa de la hora que era. Porque el motivo que tenían para seguir a Jesús era diferente de buscar algo para él. Miren que esta primera Pancho pagó ya invitación 9. que el Señor nos hace y les hizo a ustedes y nos hizo a mí, se compenetra o se amalgama en la siguiente expresión. Y es que sin relación con Jesús no hay discipulado. No es posible. Tú no puedes ser discipulado si tú no tienes una relación con Cristo. Porque el discipulado es ese proceso de moldeo a la forma del maestro. Y si no está Jesús, no hay maestro. Entonces tú no puedes ser moldeado a forma de nadie. Sin relación con Jesús no hay discipulado. Y sin discipulado no hay relación con Dios. ¿Quién me preguntó por ahí? Yo.
Yo. Es Dime. que, Miriam, es que analizaba yo también esa siguiente parte. Aquí la invitación la hace Jesús Sí, a la gran a la mayoría, multitud. a la multitud, ¿cierto? Sí. Y mire lo que dice la palabra. Dice, fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día. Ujú. Como que aclara la palabra que se quedaron solamente ese día, no permanecieron. Ujú. ¿Sí me Qué explico? fuerte. Sí, señora. Yo no le veo tanto como el tema de la hora, sino que, no sé, me lo revela así el Espíritu Santo. Y me hace la relación de cuando se hace ese llamado a conocer y a seguir a Jesús, y mucha gente pasa y se quedaron en ese momento, en esa oración y en ese instante, pero no continuaron con él, como cuando puede suceder de pronto en el número 2, no sé si estoy equivocada, que ya Ujú. el Señor Jesucristo no está con la multitud, sino que coge a sus discípulos. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, en relación, digamos, a la hora, ahí es importante porque Jesús, recuerden esta figura. El enfoque aquí, el enfoque de esa invitación era las multitudes, todavía no había un Sí, grupo señora. exclusivo. Entonces, Sí, ¿qué hizo señora. Jesús? Es como si lanzara la red y Ok. de ahí iban a quedar algunos y de ahí otros no. Pero de todos ellos, hubieron unos que dijeron, ¿dónde moras? Y se quedan con él. Miren, este periodo, como dice, como nos compartía Mirancita ahorita, fue un periodo que duró aproximadamente 4 a 5 meses en relación a los discípulos. 4 a 5 meses donde Jesús fue caminando y caminando y caminando y haciendo la misma invitación. Y de esos se fue quedando uno, se fueron quedando dos, se fue quedando un par de hermanos, ¿se acuerdan? Sí, Iba pasando señora. por en medio de una barca e invitó a uno de los hermanos y le dijo, ven. Y dice la palabra que él lo siguió. Ese periodo duró más o menos 4 a 5 meses y se caracterizó siempre por lo que Jesús decía en Juan capítulo 1, verso 51. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese texto, donde dice, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Durante ese tiempo Jesús fue una de las palabras que más usó. Y las usó porque ese era el tiempo en donde la idea era que el hombre supiera que el Mesías se había acercado. Todavía Jesús no había abierto, digamos, su tiempo de preparación a quienes serían sus discípulos. Hasta ahora Jesús lo que quería que supiera a la humanidad era que el Mesías se había acercado y había llegado. Y por eso les dice, venid y vean. Y también encontramos esa porción en la escritura que cuando los discípulos hablan a Jesús o la multitud habla a Jesús y Jesús les dicen, ¿no decís vosotros? Aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Y Jesús dice, ahí en Juan capítulo 4, verso 35 dice, yo les digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Toda la humanidad creía que no había oportunidad, pero cuando Jesús viene y llega y les dice venid y ved, ¿qué era lo que Jesús les estaba invitando a ver? Que la gente estaba lista para recibirlo. Y este tiempo ahorita casualmente, es un tiempo igual. La gente ve la cuarentena, me asombra tanta cantidad de gente que ha compartido hechos apocalípticos y que ya llegó el fin del mundo y que eso es una señal y que las plagas y que esto ya estaba profetizado. Y yo digo, no tienen ese conocimiento avanzado y profundo de entender que esto lo único que está avecinando es un gran avivamiento. La gente
en estos tiempos está abriendo su corazón como nunca antes al Señor. Se están dejando hablar, están reconciliándose con Dios, las personas se están volviendo a su iglesia, y yo en esto no veo nada apocalíptico. Porque si el Señor quisiera ya destruir la tierra, ya lo hubiera hecho. Él no se va a poner a ponernos en cuarentena hasta el 13 de abril. Ya lo hubiera hecho. Pero sí creo que el Señor hoy también nos está diciendo, alzad vuestros ojos y mirad, los campos ya están blancos para la cosecha. Es el tiempo de entrar, es el tiempo de recoger, es el tiempo en que nosotros extendamos esta invitación a otros. ¿Listo? ¿O qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Le tumbé la teoría apocalíptica a alguno por ahí? No tanto como eso, pastora, pero pues es que a mí el Señor, lo que yo te contaba aquel día, lo que Él me mostró en oración, ¿cierto? Eso fue lo que había pasado mucho antes de que esto se diera a conocer grandemente, ¿cierto? Sí. No creo que sea el tiempo en que esto se vaya a acabar, pero sí lo tomo como una de las señales de los principios del Y final de los así tiempos. es. Así es, porque mira que esa revelación que a ti, bueno, para ponerlos a todos en contexto, el Señor le habló a Mirencita de Apocalipsis 6, un tiempo antes de que se disparara todo este tema. Entonces de eso es lo que estamos hablando y a eso me voy a referir ahora, de Apocalipsis 6. Eso que el Señor te revela definitivamente sí es el recordar que ese tiempo, nos preparamos para ese tiempo. Y que si ese tiempo fuese ahora, la iglesia estaba dormida. Sí, así es. Pero como dice Mirencita, en efecto, no es que el tiempo sea ya. Muchas personas cogieron Isaías 26 y ya ese pobre Isaías 26 ya está, mejor dicho, ya rodado arriba y abajo. Pero a veces tenemos que hablar con sabiduría. Dime, Javi. Es que sí es la excusa de Dios, pienso yo, ¿no? Para que todos, me incluyo ahí, todos realmente abramos nuestro corazón hacia Dios realmente de una manera real, genuina. Es como una excusa, no es que se vaya a acabar ya el mundo, no es que se vaya a acabar todo ya, no. Es como la primera parte, ven y ve. O sea, como que me hace invitación a mirar realmente, mirarlo a Él realmente en medio de una crisis. Entonces, la gente hoy en día está abriendo su corazón y es fácil predicarles y están recibiendo. Ahora veríamos, habría que ver cuando pase toda esta temporada si se van a quedar o se van a ir, si fue algo momentáneo. Y es correcto. Nosotros, de pronto lo que yo quiero que veamos con claridad en esta noche, porque es muy importante que ustedes como maestros vean las cosas con la claridad correcta, porque ustedes son influenciadores de otros. Y así como ustedes entiendan y tengan una cosmovisión, así la van a transmitir. Entonces, porque ya te doy la palabra, Carita. Es muy importante que la tengamos clara, porque este tiempo muchos lo han tomado para de pronto usar la palabra de forma incorrecta y decir que es un tiempo apocalíptico en donde han juzgado y han hecho y deshecho con sus palabras. Y la palabra de Dios dice que ella no es para castigo y tortura, sino para sanidad y restauración de naciones. ¿Sí? Entonces es muy puntual lo que tú dices, Javi, es verdad. Esto fue un cimbronazo para todo el mundo. Para la iglesia, para los que no conocen, hasta para el ateo, para todo el mundo. Demostrarnos que si el Señor quisiera hacer su llamado en esta hora, ni siquiera los que decimos que estamos listos nos hubiera encontrado bien, sino que nos llama a ejercer nuestra labor como hijos y discípulos. Dime, Caro, o dinos. Lo que pasa es que sí es un fin a la ceguera espiritual que tenían muchos, incluyendo muchos de los que nos llamamos cristianos, y es un fin también al adormecimiento que en sí tenía la iglesia, porque esto lo que hizo fue con todos los medios de que mandar la palabra virtualmente por redes y todo, lo que hizo fue que mucha gente comenzara a escuchar nuevamente esa voz que tanto ha querido hablar, pero no se deja entrar.
porque sí, o sea, Porque nosotros como dijiste vamos que día a había que día y hablamos cuadrarlo del de... Señor, No, pues pero pasarlo. Él lo que hizo fue darnos una O ayudita sea, extra, dejo que porque lo que hizo finalice fue el corte. abonarnos el Que le está terreno dando para información por ahorita el grupo. entrar realmente a echar la red y comenzar a pescar en forma. Sí. Eso fue lo que hizo, o sea, sí es un fin, es un final, Sí, no, pero es sí, un sí es final un del final, mundo, pero pero entonces digamos que es un final a ciertas etapas. a lo que hablamos de ya darle un toque, un tinte apocalíptico, eso ya es algo muy, muy diferente. El Señor Bueno, quiere mis llamar amores, nuestra atención. sí, ¿y de qué manera, Juanchito? ¿Y de qué manera? Todo el mundo ya sentimos el llamado. Un poco sutil. Él y sus formas, Dios mío. Dijo alguien por ahí, es Dios igual de es sutil que un así. terremoto. Uy, santo. Bueno, mis amores, nos quedan 3 minutos de esta sesión y ya le estaba preguntando aquí al duro y a Manda que si habría otra sesión y seguíamos, pero él me dice que no, porque quedamos en 1 hora. Así que nos queda una nueva sesión, nos queda una nueva porque no alcanzamos a terminar este tema. Sí, de paz. Ahora sí ahí le van a controlar el tiempo de verdad con esto. Sí, aquí ya me colocaron finish. Ahora sí. Cuando Ahora yo les sí, diga que es que esto ha cambiado todo, es porque ha cambiado todo. Es Es verdad. bueno y me escucha. No, Paz, si no lo escucha usted, se hace escuchar allá. El señor me respalda, vea. Amén, Paz, amén, así es. A mí me gusta enseñar, no me juzguen. A ellos no les gusta recibir la clase extendida. No, sí, igual. ¿Se Sí, dan cuenta? pues, sí, re cómoda. Pero pues igual haciendo el apunte, pues. Bueno, mis amores, me alegró mucho tenerlos a todos. Entonces, ¿cuándo nos volvemos a encontrar ya que estamos todos? Pastora, perdóname que Ahora. te interrumpa. Dime, Mirencita. Cuando su merced habla de que el corazón, cuando aparece aquí en el principio, solo quien está conectado al corazón de Dios comienza a aparecerse ahí. Ese corazón, hacemos referencia es al carácter, al dominio de la persona, pero tú utilizaste otra palabra. Fueron como 3 definiciones que diste. ¿Alguien me ayuda, porfa? Decisiones. Tiene que ver con Determinación, Decisiones y determinación. Determinación. Determinación y decisiones, sí. Mis amores, queda un minuto antes de que se acabe la conexión. ¿Cuándo nos volvemos a encontrar? El lunes, ¿no? ¿Lunes? el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, por favor. Viernes. Ahora señalada, no. ¿Cuándo tienen tiempo? Ya no nos vemos. ¿Cuándo están en la casa? ¿Cuándo están en la casa para hacer las reuniones? Martes, miércoles. Trataremos de estar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. No voy a estar. Lunes a las 7. Ojalá fuera todas las noches, por favor. Excelente, bien. Lunes a las 7 nos vemos. Vale, Bueno. vale. ¿Listo? Vale, Sigan, gracias, no vamos a dejar tarea hoy porque ya tenemos bastante tarea. Horario. Yo no he escogido a nadie. ¿Será que nos puedes mandar también el videito como nos mandaste el otro? Sí, ya lo estoy grabando. Eso sí está sin editar, o sea, van a escuchar de todo. Pero ahí está la clase. Sí, ¿Listo? señora. Un abracito. Dios bendiciones les para bendiga. todos. Feliz noche. Me alegró ver. Se les quiere. Uy, apenas. Yo dije, mira, ahorita va a hacer la pregunta. Pero no, más bien.